quien nos acompaña por parte de la Red de Turismo Accesible del Ecuador. Y justamente lo tenemos aquí en la radio. Quiero empezar la entrevista agradeciendo al señor Wilson Campaña, fundador del grupo de Chariruna y CB Producciones, quien ha hecho todas las gestiones posibles para que hoy a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche en el Salón de la Ciudad pueda dar una conferencia relacionada con la discapacidad, oportunidad de servicios y accesibilidad aplicada al turismo accesible e inclusivo. Y muchas gracias. Y después de esta presentación, pues respecto a su pregunta, es muy sencillo. Soy un ciudadano con discapacidad. Por lo tanto, tengo los mismos derechos, obligaciones y debo tener, por lo tanto, los mismos accesos a todas las áreas recreativas, culturales, sociales que nuestro país tiene para todos sus ciudadanos. Entonces, la mejor forma de demostrar, al ser yo baneño, yo soy de la ciudad de Baños de Agua Santa, que es el turismo como parte de nuestra identidad y cultura, lo que empecé a hacer hace 5 años atrás es hacer público las actividades que siempre las he hecho. Entonces yo dije, y mi concepto era, y sigo manteniéndolo, que si yo como persona con discapacidad hago el salto del puente, parapente, paracaidismo, canopy, rafting, senderismo, seguro lo va a hacer otra persona más. Entonces yo dije, es una forma de empezar un nuevo emprendimiento. Entonces, y de eso se trata el turismo accesible, que todas las personas que tengan una discapacidad puedan acudir a un centro turístico, disfrutar de los servicios y que sea accesible para todos y todas. Por supuesto, es que es un derecho. No nos olvidemos que en nuestros países todavía estamos pidiendo de favor a las autoridades. No será malito, ponen el presupuesto para hacer unas rampas en el centro, hay que hacer unas rampas en el mercado, en tal colegio hay que hacer unas rampas, harán unas rampas por favor en la calle central. Es decir, todavía estamos en este país en cierta forma rogando para que se cumpla la ley, porque hay una ley, la ley de discapacidades. Entonces todavía estamos en esa que ya no se debería tener esa parte de la ley. Pero nosotros ya no deberíamos andar en eso como ciudadanos con discapacidad. Nosotros eso ya debería ser automático, pero para que eso suceda es un proceso. Para que en Ecuador estas normas esto se aplique como norma, debemos empezar desde abajo. Y unas formas de empezar desde abajo es educando una nueva generación de profesionales en donde entiendan que la accesibilidad es parte importante en la integridad de una sociedad dentro de una comunidad. Es decir, ya superar esa época de esos arquitectos grabados con gallina que le hacían un baño debajo de una grada donde se sube el segundo piso y había que entrar de retro porque no había cómo darse la vuelta ahí. Andar con esa generación de arquitectos que hacen unas rampas de accesibilidad que todavía sucede con inclinaciones superiores a los 8, a los 6 grados y que en lugar de ser útiles son peligrosas. Ya superar esa generación de profesionales donde dicen yo soy el arquitecto y por lo tanto lo que yo hago estoy bien, y cuando va un ciudadano con discapacidad a usar esa accesibilidad sucede que estaba mal hecha. Es decir, debemos ya superar esa faceta y ahora tener una nueva generación de profesionales en donde la accesibilidad sea parte complementaria. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, ¿en qué lugares se puede observar turismo accesible? Porque por lo menos acá en la provincia de Sucumbíos todavía falta mucho por hacer en el tema de accesibilidad. Si bien es cierto, hay una iniciativa importante a través del parque turístico Nueva Loja, en donde hay formas de accesibilidad, pero imagino que todavía falta mucho más por hacer. Por supuesto, uno de los destinos más adecuados para el turismo accesible e inclusivo, incluso donde nace la temática del turismo accesible e inclusivo, es Baños de Agua Santa, porque fue la primera ciudad de Ecuador que ganó el premio Reina Sofía de la Fundación de la Reina de España. Este premio se ganó cuando al finalizar mi trajín político, porque yo fui concejal y vicealcalde de Baños de Agua Santa del año 2005 al 2009. Y ahí es donde nace este proceso, porque somos ciudad turística. Entonces, al ser Baños un ejemplo de turismo accesible que ha sido reconocido por autoridades, en donde este proceso ha sido la iniciativa de una exigencia y experiencia vivencial. Hace más o menos 6 semanas el señor ministro de Turismo tuve el honor de que me visite sorpresivamente en mi casa, en mi oficina, porque él me había visto tanto en medios de comunicación, le hablaron tanto de Alfonso Eliezer Morales,
que cómo es el turismo accesible, qué pasa con el turismo accesible. Entonces yo le explicaba al señor ministro que el Estado, para jugar este mercado dentro de Ecuador, debe tener también parámetros políticos y procedimientos serios. Invertir. Correcto, como reforma a la ley de turismo, crear nuevos reglamentos, procedimientos que tengan que ver con que, así como hay, por ejemplo, especialistas, guías turísticos especialistas en montaña, guías turísticos especialistas en selva, guías turísticos especialistas en parques nacionales. Asimismo, Ecuador ya debe empezar a pensar, yo le decía al señor ministro Alvarado, que deberían haber guías turísticos y especializados en turismo accesible. Entonces, con respecto ya para ser más específico, para darle una idea, solamente en los Estados Unidos en el año 2015, el turismo accesible gastó solo en los Estados Unidos 13.600 millones de dólares. Que podría ser una oportunidad correcto, para la Amazonía, para que pueda haber turismo accesible. Por supuesto, es un mercado más. ¿Por qué? Porque el turismo accesible e inclusivo es atrayente. ¿Qué significa esto? Significa que una persona con discapacidad casi nunca viaja sola. Entonces, si usted tiene una empresa turística y no es accesible, se está perdiendo el cliente que es con discapacidad y las personas que le acompañan. Entonces, el turismo accesible e inclusivo debe ser tomado en serio, le decía yo al señor ministro, porque si no es así, estamos perdiendo un nicho de mercado importantísimo a nivel mundial. Y el turismo accesible e inclusivo también es con mucho futuro. No nos olvidemos que en la Comunidad Europea el 70% de la población de la Comunidad Europea es de la tercera edad. Y en la tercera edad también las personas de la tercera edad comienzan a tener discapacidades degenerativas. Si sumamos esa población mundial a la población mundial de personas con discapacidad que ya existe, estamos teniendo un amplio espacio de mercado. Háblenos un poco de su libro, cómo está visualizado, qué es lo que podemos encontrar dentro del texto, a dónde nos lleva, qué es lo que podemos observar de la riqueza literaria. Bueno, Semblanzas de una vida, honestamente no soy un literato, pero yo tuve para hacer este libro el honor de tener la tutoría de un famoso escritor del centro del país como es Pablo Valareso Duque. Él me tutorió para hacer mi libro, que no es más que una biografía en la cual relato desde cuando nací hasta el día que me accidenté y volví a nacer. Yo siempre digo, no, después que tuve un accidente hace 28 años, volví a nacer porque fue empezar de nuevo, fue adaptarse a una nueva vida. Me siento bendecido porque yo nunca me imaginé hacer esto. He viajado a más de 17 países, he dado más de 40 conferencias certificadas, he sido concejal de mi ciudad, he sido artesano, he sido comerciante, ahora soy consultor especializado a estudiar hace 3 años un diplomado de accesibilidad universal y ocupación de espacios urbanos en la Universidad de Barcelona en España, y también he hecho una pasantía sobre discapacidades y equipos ortopédicos en la Universidad Estatal de San Francisco en California. Y todo ha sido autogestionado, un trabajo muy duro. Yo mismo me he autopreparado para poder llegar a donde he llegado. Entonces ahí es la importancia de no perder y luchar por un sueño, es lo que yo explico en mi libro, ¿no? Y más que nada es lo que siempre se dice, que una discapacidad no limita, al contrario, es lo que usted está demostrando, no se ha limitado por una discapacidad, sino que ha continuado su vida y, como usted bien lo dice, es una nueva vida en la que tiene que aprender. Quizá este también sea un mensaje para las personas con discapacidad que existen en la Amazonía, en esta provincia, por ejemplo, y que muchas veces la parte asociativa se la ve un poco minimizada en lo local, pero que puede ser una oportunidad para que nazca el protagonismo de las personas con discapacidad. Por supuesto, en ese sentido yo me he sentido privilegiado de ser amigo de muchos años con Wilson Campaña, el director de la agrupación Richard Iruna, un gran amigo de muchos años. Ayer recordábamos que un hijo que él tiene, un excelente y destacado ecuatoriano que ahora nos representa en China como un profesional muy especializado. Cuando el hijo de él era de 4 años, yo le andaba a llevar en mis piernas, entonces ayer nos recordábamos de esa pequeña historia, de esa trayectoria que Wilson tiene con relación a las personas con discapacidad. Y en verdad nada es un limitante. Como en todas las cosas, mi discapacidad, así como me ha cerrado las puertas, también me las ha abierto. Y yo creo que eso pasa en todos. Usted como mujer, cuando lucha por sus derechos como mujer, como periodista, también sabe que no todas las puertas están abiertas. Entonces toca ser constantes en el proceso de superar barreras.
Yo cuando me levanto de mi cama, mi silla de ruedas, yo le pido a Dios mucha fortaleza porque sé que este día seguramente alguna barrera la tendré que superar. Si no es una barrera física, será una barrera actitudinal. Si no es una barrera actitudinal, será una barrera de comportamiento social. Es decir, algo va a pasar, pero yo creo que en eso está la fortaleza. Entonces, en este libro yo explico también de cómo la política nacional, desde hace 28 años que yo tuve el accidente, a la fecha, cómo a nivel político, sociocultural, a nivel legislativo, las leyes han ido cambiando. Entonces, ¿y desde cuándo usted visualiza que ha empezado a cambiar este panorama? Verá, porque la visión es distinta actualmente a la que existe o existió antes. Sí. Verá, yo tengo que decirle que así como hay cosas que en este gobierno se apoyan, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que digan que gracias a este gobierno a las personas con discapacidad nos han sacado de un hueco prácticamente a ver la luz del día. No es verdad. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa forma de cómo se manipula a las personas con discapacidad. Yo llevo ya 28, voy a los 29 años en silla de ruedas y siempre hubieron líderes de personas con discapacidad. Hay asociaciones de personas con discapacidad que tienen más de 40 años. Y que prevalecen. Claro, y que prevalecen. Entonces, yo no desconozco y agradezco el trabajo, por ejemplo, de nuestro ex vicepresidente Lenín Moreno, actualmente candidato a la presidencia de la República. O sea, yo lo reconozco, pero tampoco hay que tratar así a los grupos vulnerables. Yo he tenido el privilegio a través de la consultora Red de Turismo Accesible Ecuador, por ejemplo, asesorar a muchos estudiantes de distintas ciudades y universidades del país en tesis relacionadas con accesibilidad, con integración, con inclusividad, en temas, por ejemplo, educativos, de turismo. Y me da mucha alegría. Ahora mismo me acompaña Estefanía Rosero, que vino para las conferencias desde Quito acá, porque ella, por ejemplo, hizo una tesis relacionada de turismo accesible en la zona rosa de Quito. Entonces me da emoción porque cada vez hay más jóvenes que se empiezan a involucrar en el tema. La semana anterior terminaron durante un mes que hicieron un estudio de turismo accesible e inclusivo para levantar un catastro en Baños de Agua Santa, 2 estudiantes de la ESPE, por ejemplo, de Quito. Entonces cada vez hay más estudiantes, hay una corriente que se está empezando a tomar el tema de una manera muy seria, ¿no? Y eso involucra que vamos a tener en el futuro nuevos profesionales con nuevas visiones y eso va a ayudar que nuestros gobernantes este tema lo tomen de manera seria, no de manera espontánea, aislada. Alfonso, finalmente ya para que se haga la invitación a la ciudadanía, pueda asistir, dónde va a realizarse el lanzamiento oficial de su libro, a qué hora puede asistir la ciudadanía y abierto a qué público está para que podamos también tener conocimiento. Yo quiero recalcar el esfuerzo que ha hecho Wilson Campaña con la agrupación Bichari Runa y la producción y CB Producciones, porque ha sido un esfuerzo, él me ha explicado que ha sido un esfuerzo, ha acudido a empresa privada, a instituciones públicas, y para poder estar aquí yo quiero agradecer profundamente esta hospitalidad y acogida. Tenemos 2 conferencias. La primera conferencia es a las 11 de la mañana y será en el Salón de la Ciudad. En el Salón de la Ciudad, no sé, la dirección es en el Parque Recreativo Nueva Loja. Y también la segunda conferencia que es a las 7 de la noche. Yo quiero agradecerle la entrevista, pero quiero darle solo un detallito. Ayer a la noche, después de cenar, nos fuimos a pasear en este parque que está hermoso, ¿no? Parque Recreativo. Parque Recreativo. Yo les felicito porque yo conozco Lago Agrio desde cuando era jovencito, ¿no? Entonces yo les felicito, pero cuando ustedes me decían antes, nos falta la accesibilidad, en verdad les falta. Por ejemplo, en ese parque los puentes que son circulares, los semicirculares que cruzan un bar que hay ahí, por ejemplo, hay una rampa de ingreso y a la bajada hay una grada. Entonces, ese arquitecto es graduado con gallina. ¿Por qué? Porque o se concibe como accesible o no se lo concibe. Así de sencillo. Es decir, el arquitecto moderno, los constructores modernos, las autoridades modernas que piensan en un todo, nunca deben hacer un proyecto sin antes haber tomado en cuenta a la población que vivencialmente vivirá o experimentará esta accesibilidad. Por ello las obras deben ser participativas. Correcto, deben ser participativas. Ese es el problema que tenemos. Dice, yo soy el arquitecto y yo he tenido casos especiales donde he dicho, pero arquitecto, es que el proyecto está mal.
¿Por qué no nos ha consultado? Llame a una persona con discapacidad y pregúntele si puede utilizar o no, o yo le presto mi silla de ruedas para ver si usted puede cruzar esta barrera, esta accesibilidad. Y han habido profesionales que incluso dicen, es que así están los planos, ¿comprende? O sea, no tienen el más mínimo sentido común de accesibilidad, ni como profesionales, peor como seres humanos. Y todavía falta mucho. Y todavía falta mucho más. Entonces, yo aliento que Lago Agrio, ojalá en el futuro sea otra ciudad accesible, inclusiva, no solamente en el vivir cotidiano de la comunidad de Lago Agrio, sino también destacada en turismo accesible, que es una corriente mundial. Mejor, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Alfonso Eliezer Morales, quien es una persona reconocida en el tema del turismo accesible en nuestro país. 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos enseguida a un corte publicitario. Muchas gracias.